Y adelante, hermano. Muy buenas noches, gracias Jerry y gracias a todos los hermanos por acompañarnos nuevamente. Vamos entonces a aprovechar el tiempo, que por lo visto nunca nos da, pero Dios es muchísimo más grande que todo eso. Así que con la ayuda de Dios vamos a empezar lo que tenemos pendiente. Ya casi estamos acabando el Antiguo Testamento, ¿eh? Todavía estamos en el Antiguo Testamento. Recuerden que el compromiso ha sido de unas 13, 14 semanas y ya hemos visto el éxodo y todo el proceso de cómo empezó a formarse el pueblo de Israel. Bueno, pues para hoy tenemos el reino y sus reyes. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel se movió durante 40 años por el desierto y que no era solamente 40 años perdidos, sino que a propósito el Señor permitió eso para que los que salieron de Egipto, que se portaron mal en el desierto, no fueran los que llegaran a la tierra prometida, que hubiera una especie de purificación. ¿Por qué? Esto lo pongo así, obviamente hay que entender la historia, no es sencillamente Dios es malo, punto. No, recuerden que se les dio la ley y se inclinaron a adorar a Baal. Recuerden que ellos maldijeron el haber salido de Egipto. Recuerden que ellos tenían hambre, se les dio el maná y las codornices y luego entonces dijeron, estamos cansados de esto. Es un pueblo desagradecido o malagradecido, diría el dominicano. Así entonces se ve en la vida espiritual. Nosotros, cada uno de nosotros, nuestra alma, va caminando por el desierto, por este valle de lágrimas, y en este desierto Dios va proveyendo, Dios va dando tantas cosas y nosotros nos quejamos. Nosotros queremos hacernos nosotros mismos dioses. El asunto es que llega ya el pueblo elegido, Moisés en el monte Nebo, se le dan las últimas indicaciones, el recordatorio de la ley, y desde allá se divisa la tierra prometida, pues empieza a dividirse la tierra. Pero no sé si recordarán en un mapa anterior que ellos anduvieron toda la península del Sinaí y cruzaron al otro lado del Jordán, pero por el sur, ¿verdad? Al sur del Mar Muerto. Entonces, cuando suben, que llegan al Monte Nebo, la tierra prometida ya no les queda hacia el este, sino que tienen que devolverse para la tierra prometida. Y entonces aquí empezamos con esta diapositiva que les pongo, que sucedió, esto es el libro de Josué, después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Y la sorpresa es que como hubo toda una generación nueva que se generó, o sea, fue criada en el desierto, pero fue después de haber cruzado el Mar Muerto, sí, entonces tienen que cruzar otra vez el agua para entrar a la tierra prometida, y este es el famoso paso por el Jordán. Ellos cruzaron por el Jordán, el río Jordán, y el agua se separó en dos y cruzaron por lo seco, igualito que cuando cruzaron el Mar Muerto. Y esto nos quiere decir que otra vez, para poder entrar a la tierra prometida, nosotros tenemos que haber estado purificados, nosotros tenemos que haber sido bautizados. Nosotros no podemos heredar el cielo sin una limpieza bautismal. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Cruzar el Mar Rojo, estoy diciendo desde ahorita Mar Muerto, es el Mar Rojo. Cruzar el Mar Rojo era sin el arca porque el arca no existía. Ahora cruzar el Jordán es con el arca. Una notita para sus lecturas. Cada vez que ustedes vean Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, piensen en la Santísima Virgen María, porque ella es la que lleva en su interior al futuro, entre comillas, pan de vida nuestro, el maná, ¿verdad? Pero ya ha hecho Eucaristía,
a la misma ley, que es nuestro Señor Jesucristo, el dador de la ley, de las leyes, que serían las tablas de la alianza, y la vara de Aarón, o sea, el cetro para gobernar, que florece del tronco de Jesé. Quiere decir entonces que para salir del pecado, nosotros necesitamos de Dios, salimos de Egipto. Pero para poder entrar a la tierra prometida necesitamos de Dios y de la Santísima Virgen María para que entonces se separe el mar y podamos nosotros cruzar con ella. Son los sacerdotes que llevan el arca de la alianza en este caso. Entonces, al llegar al otro lado, ellos hacen un ritual ahí muy hermoso, pero que por asunto de tiempo no nos detendremos, con 12 piedras que representan los apóstoles y demás. Bueno, pues ellos al llegar al otro lado tienen miedo porque está habitada la tierra, como hemos dicho, ¿no? Una tierra que no tenga habitantes no es una tierra que emana leche y miel. Para que emane leche y miel tiene que haber vacas y personas que las ordeñen. Tiene que haber apiarios y personas que se encarguen de cultivar la miel. Tiene que haber flores para que las abejas tengan miel. O sea que tiene que estar habitada obligatoriamente. Tiene que haber quien trabaje la tierra para que nosotros la heredemos. Pues enviaron 2 espías por delante que se encargaron de revisar toda la tierra desde el sur hasta el norte. Y ustedes conocen la historia de Rahab y luego entonces cómo ellos llegan a Jericó como el primer lugar de la batalla y le dan las famosas vueltas durante 7 días. Bueno, y bueno, entonces luego que regresan, cruzan y pasan entonces a conquistar la tierra prometida. Una notita también. Según el libro de Josué y según el libro de Jueces, la conquista de la tierra prometida varía. Uno dice que la conquista fue vamos y hacemos guerra y ganamos la tierra, y otro libro dice que fue poco a poco que fueron dividiéndose las tierras, se fueron mudando con los habitantes de ahí, los cananeos, etc. Lo importante es que terminan heredando la tierra prometida y ahí se van estableciendo. Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo tribal todavía de tribus se divide el territorio, perdón, y entonces sucede que ya establecidos, pues vienen personas a hacerle daño. Pero no es cualquier tipo de persona, sino que el pueblo se mantiene fiel a Dios, todo va bien. El pueblo decide cometer adulterio contra Dios y entonces vienen los problemas serios de opresión. Entonces, esta tabla que les pongo acá son los famosos jueces de Israel. En estos jueces nosotros vemos una prefiguración de mando, de reinado. No había reyes todavía, sino que Dios suscitaba a una persona dependiendo de la tribu para que esa persona entonces fuera y acabara con el opresor y devolviera entonces la tranquilidad, la paz a las tribus en general. Pues aquí les pongo, por ejemplo, Otniel, el primero, que fue a batallar contra el rey de Edom, porque duraron 8 años de opresión y la paz con Otniel duró 40 años. Otniel era de la tribu de Judá y ahí pueden ver las referencias en la cita bíblica. Igual Ehud, Samgar, Débora, Gedeón, Tolá, Yair. Aquí se clasifican, están en orden en que aparecen en el libro, pero el libro los clasifica en jueces mayores y jueces menores, no por importancia, sino por la longitud de lo que dice, cuántos versículos se dedica a cada juez. Entonces los jueces que tienen poquitos versículos, por ejemplo, Tolá y Yair, esos se llaman jueces menores por asuntos de practicidad. Si se fijan, hay una sola juez, se llama Débora. Débora es prefiguración de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, por la manera en la que acaba con Císara, como acaba con los enemigos del pueblo de Israel. Y uno muy famoso que es el último del libro de los jueces, Sansón. Sansón es prefiguración de nuestro Señor Jesucristo,
Y si se fijan bien, la paz que reina en la tribu, después de que vence el juez contra el opresor, suele ser múltiplo de 10 o múltiplo de 40 en el desierto. Quiere decir entonces que en el libro de jueces pasa mucho tiempo descrito con pequeños relatos sobre estos jueces. En este libro ustedes pueden encontrar muchos testimonios hermosísimos de cómo la confianza en Dios es la que genera la fortaleza, la seguridad, la valentía. Yo les recomiendo que se lo lean así detenidamente, descubriendo los datos importantes de nuestra fe. Bueno, pues el último juez no está en el libro de jueces, sino que está en el libro que le sigue, que sería Primera de Samuel. ¿Por qué decimos el último juez y no profeta? Porque aunque sí sabemos que Samuel era profeta, el mismo libro dice que era juez, que gobernó durante un tiempo para que hubiera paz. Entonces, esta transición entre los jueces y los profetas se da con la figura de Samuel. Entonces, ustedes conocen la historia de que este niño estaba acostado en el templo y que acá entonces se le aparecía la voz de Dios que le va hablando y demás. Ahora mismo verificamos el audio, vamos a ver si es cuestión de conexión. Por favor, no se desesperen. No, no sé. Al parecer las redes están llenas hoy. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tener paciencia con nosotros mismos. Está bien, para que no nos afecte demasiado. Volvemos entonces a la presentación. Entonces, luego entonces este niño que escucha la voz de Dios responde. Otro día, si ustedes quieren, pudiéramos profundizar más, pero recuerden que este curso lo que busca es facilitar el entendimiento de la Biblia en la vida diaria de ustedes. Pues crece Samuel, ya Elí, ese anciano que ustedes ven en la imagen ahí, fallece, crece Samuel, Samuel empieza a ser juez, a en cierto modo gobernar, y entonces el pueblo dice lo siguiente: disgustó Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue, e invocó a Yahvé. O sea, Samuel se molestó. ¿Por qué? Porque él era el que estaba gobernando. Sigo leyendo. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición. Pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Y ustedes leen el texto que sigue, a continuación describe cómo viene a ser ese rey que no va a ser muy fácil con el pueblo. ¿Qué debe llamarle la atención? Cuando Yahvé le dice a Samuel: todo lo que ellos me han hecho, desde que los saqué de Egipto hasta hoy, te lo han hecho también a ti. Imposible, porque Samuel no estaba cuando salieron de Egipto. Samuel es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estos textos uno no lo puede leer rápido y ya salimos de eso, porque es que estamos hablando de palabras de salvación. No es cualquier cosa. Entonces, el primer ungido por parte de Samuel es Saúl. Ese fue el primer rey de Israel. Saúl tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y después le besó diciendo: ¿no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean.
y esta será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. La palabra ungido en hebreo, que es el texto original, se dice Mesías. Y como nosotros tenemos el Antiguo Testamento, la versión griega, Mesías en hebreos, griego como Cristo. O sea, aquí vemos la primera vez que aparece un ungido, un Cristo. Quiere decir entonces que si todo esto está prefigurando a nuestro Señor Jesús va a ser el Cristo, el ungido. Y ahí ustedes ven en la primera oración sobre el cuerno de aceite, toma el cuerno de aceite y lo derrama sobre la cabeza de Saúl. Eso es lo que hicieron con ustedes y conmigo en nuestro bautismo. Y también se hizo en la confirmación. Pero ¿qué pasa? Pasó lo siguiente, que Samuel no se portó nada bien, quiso hacer las cosas como le vino en gana, y entonces dice el texto de Samuel 13, Samuel dijo a Saúl, te has portado como un necio. Me detengo, ¿qué fue lo que pasó? Iban a ofrecer un sacrificio agradable a Dios, pero Samuel se retrasó. Samuel era el sacerdote, el que se encargaba de ungir. Samuel se retrasó y entonces Saúl dijo, no, bueno, pues tráigame la oblación y yo la ofrezco. Y ofreciendo eso llegó Samuel y dijo, ¿qué has hecho? Te has portado como un necio. Y luego sigue, pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Aquí ustedes ven que aún siendo ungido, el ungido no tiene derecho a hacer lo que sea. Dentro del mismo pueblo de Dios, llévenlo a su vida personal, dentro del mismo pueblo de Dios, todos somos ungidos, ¿verdad? Por nuestro bautismo. Todos hemos sido ungidos, pero no todos podemos ofrecer sacrificio. Por eso existe el orden sacerdotal, que son los elegidos para ofrecer el sacrificio. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay una moda horripilante haciendo que uno entienda que yo sí puedo ofrecer sacrificio y que por lo tanto yo sí puedo tomar actitudes como el sacerdote, y entonces empezamos a copiar los gestos sacerdotales, empezamos a copiar las oraciones del presbítero, del obispo, y hay un desorden. Y realmente, en este caso, el Yahvé, en nuestro caso a Dios no le gusta esto porque nos portamos como necios. Si el elegido fue Saúl, no quiere decir que él podía ofrecer sacrificio. El sacrificio agradable a Dios todavía lo seguía ofreciendo Samuel, aún siendo Saúl el cabeza del pueblo. Y entonces, como Yahvé se sintió indignado por esta actitud de Saúl, porque no obedeció, entonces decidió buscar a otro que fuera conforme a su corazón. Y dice el capítulo 15 de Primera de Samuel, porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Siendo rey, curiosamente nosotros vemos que en la vida de Saúl, que se portó muy mal, no fue un rey conforme al corazón de Dios, nosotros vemos que aunque Dios no lo quiere como rey, él sigue siendo rey. Eso pasa con nosotros. Aunque uno vea personas que están de líderes en comunidades, que sea líder no quiere decir que estén puestas ahí porque Dios las quiere seguir teniendo ahí. Pero claro, todo esto es discernimiento, ¿verdad? Ya más adelante podemos hablar de eso. Y entonces, a quien Dios elige conforme su corazón es al pequeño David. Ustedes conocen la historia de estos hijos de Jesé, el más pequeño, que cuando lo llaman está pastoreando, cuidando ovejas, los otros no estaban cuidando ovejas, todos eran grandes, fuertes, etc. Este no, este era pequeño, pero hermoso.
hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hermosa presencia, de hermosa cabellera, se hace el más pequeño de todos para, bueno, ¿cómo llega David a ser el sucesor de Saúl o aquel que va a heredar el reinado? Pues aquí en 1 Samuel 16 le pongo un texto que es de lo más hermoso, que dice, cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. Por alguna razón, Dios permitió que Saúl tuviera especies de posesiones o vejaciones, o sea, que el demonio lo atacara. Pero lo hermoso de este texto es que Saúl eligió a este escudero de él porque la manera de tocar de David, la manera en la que él recitaba lo que luego serían conocidos como los salmos, expulsaba demonios. Y obviamente este ungido, sin haber sido ungido todavía, este ungido era identificado por los demonios y salían corriendo. ¿Qué tienen los salmos que la iglesia los reza todavía? ¿Por qué en medio de los exorcismos los salmos son importantes? ¿Por qué son tan importantes tantas cosas recitadas? Hay también otra pugna, que lo importante es orar espontáneamente. Nosotros no tenemos por qué estar repitiendo oraciones ya escritas de otro, eso es de otro. Eso no es lo que la iglesia ha creído durante 2000 años. La iglesia ha creído, porque lo ha tomado de toda la Sagrada Escritura y también de la tradición, que la oración ya escrita, que fue inspirada por Dios, es eficaz. Por lo tanto, si nosotros le pedimos al Señor, Señor, enséñanos a orar, y el Señor dice, cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, no hay oración más eficaz que el Padre nuestro, porque son las mismas palabras de Dios hecho hombre entre nosotros, nosotros recitándolas. Pues esto mismo pasaba con David y los salmos. Lo único que él, elegido de Dios entonces, tocaba, cantaba y los demonios salían corriendo. Empieza entonces todo el periodo del reinado. El reinado de Saúl es de aproximadamente del año 1050 hasta el año 1010. Reinó cerca de 40 años. Y luego entonces empieza el reinado de David. David se hace rey primero en el sur. No había reino ya establecido, pero sí estaba separado, las tribus del norte y las tribus del sur. En el sur, entonces, habían querido elegir a David como rey, pero en el norte todavía no. Entonces, en el norte luego empieza David a reinar también y se hace él de un solo reino, el reino de Judá e Israel, que es mejor conocido como el reino de David, porque es cuando por fin se unifica todo en un gran reino. Hacia el año 970 empieza el reinado de Salomón, su hijo, y hacia el año 922 empieza a dividirse el reino del norte y reino del sur, porque empieza un hijo de Salomón a gobernar por un lado, etc. Esto lo vamos a ver más adelante en la próxima reunión que tengamos, si Dios quiere, porque en esta división nosotros encontraremos muchas cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Les pido por favor que no estén tocando los controles que le están poniendo la mano y también los sonidos son incómodos, y así también están rayando la pantalla. Bueno, pues en este territorio, que ya ustedes lo han visto en otras ocasiones, nosotros vemos lo siguiente, y es que este es, eso que les pongo en amarillo o naranja, es el reinado de Judá e Israel. Judá en el sur, Israel en el norte. Con el reinado de David, entonces, otros pueblos, que se lo pongo en verde acá, empiezan a comportarse como vasallos del reino de David. O sea, son ellos mismos su pueblo, pero tienen que deberse a David. Y ahí están los filisteos, está Hamat. ¿Qué pasa? Que había otras tribus de otros pueblos alrededor
que también David conquista. Conquista los edomitas, los moabitas, los amonitas y lo que luego serían los arameos, que más adelante entonces definirían incluso la lengua que ellos utilizarían más adelante. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esa imagen multicolor que ustedes ven ahí es por fin un solo reino, el reino de David. Este solo reino fue una conquista grandiosa porque se extendió por muchísimos lugares y David fue muy conocido en su época. Estableció en la mismísima división de Judá e Israel la ciudad central del reino que se conoce como Jerusalén. Si él hubiera puesto una ciudad en Judá como capital, Israel se hubiera molestado. Si hubiera puesto una ciudad en Israel como capital, Judá se hubiera molestado. Pues sorprendentemente, los libros que nosotros hemos leído cuentan que esta ciudad fue la única que no pudieron conquistar hasta pasado un tiempo, porque los jebuseos estaban ahí en Jerusalén, una ciudad antiquísima, y entonces quedaba en la misma división de los dos, de la división de las tribus, y ahí se estableció la ciudad capital que se llamó Ciudad de David. La ciudad de David, también conocida durante muchos años como Salem, que es la paz, y que luego entonces tomaría el nombre de Jerusalén. Entonces se establece la ciudad de David ahí y se traslada el arca de la alianza. Y es lo que ustedes conocen como toda una liturgia muy hermosa, que incluso los exegetas han dicho que muy probablemente por el texto como tal, el Salmo 23 de la Vulgata, es decir, el 24 de la Biblia hebrea, haya sido el salmo que David compuso para ese momento del traslado del arca, porque ustedes recordarán que Jerusalén es una subida, está arriba de un monte, en la cima del monte Sión está la ciudad de Jerusalén, y entonces hacia allá hay que ir. Pues imagínense este salmo en tres partes, que empieza a trasladarse el arca, mientras van caminando, va entonando, de Yahvé es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan. Él lo fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Y entonces, mientras iba subiendo, si ustedes van a su Biblia, verán que ahí dice pausa. O sea, al parecer seguían entonando música, pero no palabra. Y entonces, mientras se acercan a la subida al monte, dice, ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma ni con engaño jura. Él logrará la bendición de Yahvé, la justicia de Dios, su salvación. Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces cuando ya llegó arriba, para poder entrar a la ciudad hay que pasar por las puertas de la ciudad. Y entonces entonaría esto. Puertas o portones, levantad vuestros dinteles, alzaos portones antiguos para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente, Yahvé valiente en la batalla. Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos portones antiguos para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Yahvé Sebaot, él es el Rey de la Gloria. Esto es una conjetura sobre la liturgia que sucedía en el traslado del arca. Ustedes también recordarán que hay un momento en que el arca se estaba tambaleando y que hubo alguien que para que no se cayera la tocó. Recuerden que no es que Dios es malo, el arca es prefiguración de la Santísima Virgen María. ¿Quién osa tocar a la Santísima Virgen María? Entonces es fulminado por el rayo, porque estamos hablando de que es inviolada. Eso lo decimos en las letanías. Nosotros decimos que es toda pulcra, toda pura ella. Bueno, pues lo estaban transportando otros que no eran los sacerdotes. Pues ya por fin lo transportan los sacerdotes y se cree que este Salmo 23 de la Vulgata pudo haber sido justamente eso, la liturgia de esa subida. Entonces sucede algo muy curioso.
que como David construye la ciudad de Jerusalén, no la que existe ahora, sino la parte sur, que es lo que se conoce como la ciudad de David, y entonces entra el arca. Entonces viene una gran promesa porque David mantiene su fidelidad a Dios. Se porta mal, pide perdón. Se porta muy mal, pide mucho perdón. A diferencia de Saúl, que había hecho todo lo que había hecho sin pedir perdón, sino que se justificaba. Pues miren esto, segunda de Samuel 7, Samuel, el profeta, se acerca donde Natán, y le dice las promesas de Yahvé. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. O sea, a David se le está diciendo. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, las promesas que ocurren aquí no son poca cosa. Si ustedes siguen leyendo, versículo 17 en adelante, verán que el mismo rey David estalla en una alabanza porque las promesas que Dios acaba de hacerle a él son incomparables, o sea, son unas cosas imposibles según la mente humana, pero Dios así lo ha querido. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Que Dios le edificará una casa, una dinastía. Eh, Nuestro Señor Jesucristo viene de la casa de David. Esta dinastía, esta herencia, este linaje, a eso es que se refiere. Yahvé te edificará una casa. Yo te daré a ti todo un linaje. Lo otro es que constituirá una casa para mi nombre. O sea, un templo. Una dinastía para David, pero un templo para Dios, para el nombre de Dios. Además, dice, consolidaré el trono de su realeza. O sea, un reino le dará. Dinastía, templo, reino. Y luego dice, y él será para mí un hijo. O sea que no es solamente Dios allá y David aquí, sino que el Dios con nosotros estará con David. Y eso lo sabemos hoy, porque el Dios con nosotros no solo estará con David, sino que vendrá de la casa de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Han escuchado esa promesa, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Hijo del Padre. Y dice, no apartaré de él mi amor. O sea, nunca desheredará a David, nunca. Por más que se porte mal, se le castiga y punto, pero no se contradecirá. Y por último, tu trono estará firme eternamente. Y aquí entonces hay que plantearse la posibilidad de que estas promesas no sean solo para la figura de David. ¿Por qué? Porque dice que el trono estará firme eternamente. Dios no miente, Dios no usa figuras literarias que quieren decir una cosa cuando en el fondo es otra. No. Si Dios dice que es eterno, será eterno. Pero David no es eterno. Entonces tiene que haber de la dinastía de David alguien que sea su hijo, de quien no aparte nunca su amor, cuyo trono será inconmovible eternamente. Sabemos quién es ese, obviamente. Pero para que ustedes puedan ver, hacer una lectura espiritual de los textos, por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2579, David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega a su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa
en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Me detengo. La primera gran preparación a la oración, a cómo orar adecuadamente, son los Salmos. Luego entonces el Señor nos lo resume y dice ahí, la oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esa oración. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe leer ni un salmo, no se debe cantar ningún salmo, no se debe rezar ningún salmo si no se toma en cuenta la figura de nuestro Señor Jesucristo en los salmos, porque Él es el que le da el sentido. Esos salmos tienen sentido en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos entonces esta diferencia. Esa alianza que hizo con David, podemos compararla con la alianza que hizo con Moisés en el Sinaí. La alianza en el Sinaí tenía una tienda, la tienda del encuentro, que se movía con las tribus, como los nómadas, ¿verdad? Era un refugio temporal, pero allá en Sión, Sión es el monte, ¿verdad? Y encima está la ciudad de David. Allá en Sión, otro monte, lo que hay es un templo. Ya no es que Dios se mueve con el pueblo, sino que el pueblo se mueve donde Dios. Todo el pueblo tiene que ir a ese lugar santo. En el Sinaí era una alianza hecha solo con Israel, pero en Sión, esta alianza con David, es una alianza hecha con todas las naciones, pero a través de Israel. En Sinaí era una alianza exclusiva. Este es mi pueblo, los demás no son pueblo mío. En Sión dice, este es mi pueblo, pero por este pueblo vendrán otras naciones y se acogerán a tu acatamiento. Ustedes han oído esto, yo estoy tratando de citar los salmos para que ustedes entiendan que sí tiene sentido. En el Sinaí se entregó prácticamente la Torá, o sea, se escribió la Torá como narración de la ley que el pueblo necesitaba. Pues ahora, a partir de ahora, ustedes verán que no es solamente la Torá, sino la Torá explicada desde la sabiduría de Dios. Y eso es para que todo el mundo, todas las naciones entiendan que no haya que hacerse judío para conocer la salvación, sino que porque el pueblo judío se abre por petición de Dios a la predicación a las otras naciones entienden el lenguaje. Preparación de Pentecostés. Y por último, la ofrenda que se ofrecía a partir de Sinaí era por el perdón de los pecados. Esa era la ceremonia que más frecuentemente se hacía para el perdón de los pecados. Sin embargo, en Sión se establece que el sacrificio que se va a hacer, la ceremonia que más se va a hacer, no es tanto el perdón de los pecados, sino el agradecimiento a Dios, lo que se conoce como Todá, con D. La Todá es un sacrificio de acción de gracias por todo lo que Dios hace por nosotros. Entonces, ¿cuáles figuras traen consigo esta alianza? 3 figuras. Y fíjense, porque la van a empezar a ver en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. La figura de la reina madre. Eso es lo primero. La reina madre empieza a ser importante con el rey Salomón porque es ella, la madre, la que permite entender que hay continuidad con el linaje real de David. No es el papá, sino la mamá. Lean, por ejemplo, en Primera de Reyes, en todos los capítulos que va hablando de los diferentes reyes del norte y del sur, que cuando menciona a los reyes de Judá, siempre dice, fulano era rey de Judá y su madre se llamaba fulana. No menciona al papá. Esto es extraño porque no había pasado en el pueblo de Israel. Sin embargo, con Salomón ustedes descubren que en Primera de Reyes 2 va caminando, se pide un favor, el rey está en su aposento, en su trono, y entonces va caminando la reina hacia donde el rey. Todo el mundo tiene que hacerle reverencia al rey, pero ella no. Él, el rey, es el que le hace reverencia a ella, la besa, manda a poner un trono a la derecha de él
y la sienta ahí, y ahí entonces ella pide el favor. Esta reina madre, o Jevirá en hebreo, es prefiguración de la Santísima Virgen María. Si se fijan entonces, la Virgen María no es reina porque nos da la gana, sino porque en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es coronado, recapitulado como rey del universo, su madre se convierte en reina, reina madre del universo. Y por lo tanto, todas las naciones se postrarán ante el acatamiento de nuestro Señor Jesucristo, e incluso nuestro Señor entonces se postra ante la Santísima Virgen María, no porque sea diosa jamás en la vida, sino porque es madre de Él y madre nuestra. Y como ustedes verán, es también uno de los consejeros más importantes del rey. También con este reinado, otra figura importantísima es la del mayordomo, o también conocido como jefe de casa o primer ministro, para que lo entendamos en lenguaje de ahora. O sea, el rey se rodeaba de personas que le ayudaran a reinar, pero había uno que se llamaba el mayordomo o el mayor de la casa. Eso es lo que quiere decir mayordomo. Domo es casa, domus. De ahí domesticar, que preparar a la persona apta para vivir en casa. Pues el mayordomo era el primero entre los siervos ministros del rey. O sea, entre todos los ministros y el rey estaba el mayordomo. Y luego ese mayordomo empezó a funcionar como el diplomático, como el que iba a hacer los diálogos con los diferentes pueblos para que entonces el rey siguiera reinando. Y se les daban las llaves. Se les daban las llaves de la casa. Aquí vemos una prefiguración de San Pedro. Tenía que haber, si Cristo tiene un reino, tiene que haber un mayordomo, un primado, un cabeza de todo. Aquí vemos a San Pedro. Y por último, lo que yo les mencionaba de la Todá. Todá en hebreo lo que significa es gracias. Y en griego se dice Eucaristía. La Todá, o también conocida como ofrenda de acción de gracias, es prefiguración de la Santa Eucaristía. O sea, se realiza con pan sin levadura y con vino en agradecimiento a Dios por lo que sea. O sea, sencillamente se ofrecía, tú llevabas el pan y el vino y el sacerdote lo ofrecía porque sí, porque tú eras agradecido y punto. Si se fijan, estas tres figuras en ese mismo orden fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo y cuando ya iba a partir para el próximo mundo. Primero a su madre, segundo el primado de Pedro y tercero la institución de la Eucaristía. Esto es hermosísimo porque esto es del libro de Reyes. No le tengan miedo al Antiguo Testamento, solamente léanlo como la iglesia lo manda. Y entonces llega el rey Salomón, que fue sumamente sabio. ¿Por qué? Porque lo pidió a Dios, pudo haber pedido cualquier cosa y lo que pidió fue sabiduría, y por fin lo que David había programado lo construye el rey Salomón. Este es el famoso templo, el templo de Salomón, o primer templo que es construido con unas medidas impresionantes y que yo no sé si ustedes lo saben, esto es argumento apologético para destruir todos estos ataques de los cristianos no católicos que hablan contra nosotros. Dice el catecismo, el templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Es Salomón el que se encarga de llevar a cabo todo esto. Y si ustedes se fijan, como verán a continuación, todo el templo por dentro y también por fuera, pero sobre todo por dentro, estaba decorado hermosísimamente. El Señor mandó a poner ángeles, mandó a poner granadas, mandó a granada la fruta, mandó a poner palmeras, o sea, incluso pone dos grandes seres alados aquí con cuerpo de león, que son los querubines, ¿verdad? Y en medio el arca de la alianza. Quiere decir que el mismo templo fue mandado por Dios para que tuviera imágenes,
Con este texto usted destruye cualquier argumento de los protestantes, los cristianos no católicos, de que no, ustedes son idólatras, que adoran imagen. Bueno, pues el primer gran idólatra fue Dios, quien mandó a poner imágenes en estos lugares. Si se fijan, nuestros templos, no voy a decir que actuales, porque lamentablemente la arquitectura sacra ha perdido mucho, mucho de sacro, pero los templos nuestros católicos, piensen en los de la zona colonial, por ejemplo, tienen aproximadamente estas mismas proporciones. Una entrada con un atrio, luego entonces el lugar de la nave, que es donde nos sentamos nosotros, todos de frente al altar, y entonces más allá, ustedes verán al entrar por esa puerta, unas escalinatas en el fondo, y arriba de las escalinatas entonces es que está el Arca de la Alianza, que eso se prefiguraría el presbiterio, o sea, el lugar donde el sacerdote hace las ofrendas. Y ya para concluir entonces, porque se me acabó el tiempo, Salomón, muy sabio, llegó a ser tan famoso que incluso una hija de un faraón él tuvo como mujer, y que el faraón, perdón, fue a chequear eso, y que él mandó a buscar las maderas del Líbano para construir este templo, y hacía negociaciones. Famosísimo. La reina del sur, así se llama, por favor, no piensen en disparate, la reina del sur o la reina de Saba, fue a visitarlo con oro y demás para escuchar su sabiduría. Pero pasó esto. La profecía que había dicho Samuel realmente no aplicó para Saúl, porque Saúl sencillamente se portó mal. Ahora, ¿cuál fue el rey en la profecía de Samuel? Oigan esto, pasó David, llegó Salomón, esta profecía que decía, he aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los destinará a sus carros, sus caballos, tendrán que correr delante de su carro. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas, vuestros mejores olivares, etcétera. Todo lo va a usar para su servicio. Lamentablemente fue Salomón. Mucha sabiduría, pero su corazón se inclinó a otra cosa. Primera de Reyes 11 dice, en la ancianidad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Salomón se fue tras de Astarte, diosa de los sidonios, y tras de Milcom, monstruo abominable de los amonitas. Y concluyo con esta diapositiva. Si ustedes siguen leyendo y se ponen a investigar, Salomón edificó un altar a Quemos, monstruo abominable de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcom, monstruo abominable de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban el incienso y sacrificaban a sus dioses. Ese dios que ustedes ven ahí a la derecha, Moloch o Milcom, es el dios, la divinidad, que se le ofrecían niños, matar niños para aplacar la ira. Ese Dios, lamentablemente, acaban de levantar hace poco tiempo una estatua a eso en Roma. Y a ese Dios, entre comillas, que realmente es un demonio, es que se le están ofreciendo todos los abortos del mundo. Entonces, este problema del año 1000 antes de nuestro Señor Jesucristo, del año 900 antes de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos retomando voluntariamente, conscientemente, y no estamos haciendo nada. Y por eso entonces, dice el texto, se enojó Yahvé. Esto es para pensar, porque Salomón pidió sabiduría, pero no cuidó su sabiduría. Decidió darse muchas mujeres y las mujeres lo inclinaron al mal. ¿Por qué? Porque aunque él era rey y gozaba del favor de Dios, la poligamia, el hacer lo que uno quiera sexualmente, no es voluntad de Dios. Recuerden el Génesis, hombre y mujer, punto. No fue hombre y mujeres. Esto tendrá que ir desapareciendo obligatoriamente porque los demonios llaman otros demonios, y concluyo con esto que dice nuestro Señor Jesucristo, que cuando un demonio es expulsado del corazón del hombre,
y el hombre arregla la casa, ese demonio se va, busca 7 más y vuelve a hacer daño. Porque la idea es que nosotros estemos llenos de miedo, llenos de temor y seamos tristemente capaces de ofrecer lo que Dios nos da, nuestros hijos, para aplacar la ira de alguien que no es nuestro Dios, abortos. Somos capaces de cambiar nuestra mentalidad con respecto de la sexualidad y empezamos a utilizar un lenguaje equivocadamente llamado inclusivo, que nosotros y nosotras, dominicanos y dominicanas, eso está mal, no hay católico que deba estar utilizando eso. Y no solamente eso, lo que implica el nosotros tener que dividir al hombre de la mujer, separarlos, o peor, creer que hombre y mujer son igualitos. Son iguales en naturaleza, son seres humanos, pero no son iguales. El hombre es distinto de la mujer, por eso los crea distinto Dios. Si fuéramos iguales, entonces Dios hubiera creado una sola categoría, diríamos, o lo crea todo varones o lo crea todo hembra, y punto. Pero lo voy a dejar ahí para que entonces ustedes tengan espacio para realizar sus inquietudes. Bien, Omar, la verdad que interesante. Ya han comenzado algunas personas a presentar sus inquietudes. Tenemos aquí una que es de Zoraida. Dice, entonces Salomón terminó su vida fuera de la gracia de Dios. Sí. O sea, claro, uno no puede juzgar el momento final, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que nos dice el texto, sí. Pregunta también por aquí, ¿me podría explicar un poco más cómo Jesús se refleja en todos los salmos? Oh, bueno, lo que pasa es que son 150, no puedo hablar de todos, pero por ejemplo hay salmos que nos hablan, nos dicen, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, en ti se recrea la belleza. Eso es hablando de la perfección en Dios, de la belleza divina. También ahí está el salmo que el mismo Señor Jesucristo recita desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has permitido que mis enemigos se rían de mí? Etcétera. Si ustedes lo leen, eso va narrando el acontecimiento completito de la pasión, muerte y resurrección del Señor. O sea, cómo Dios va a hacer la obra de la resurrección, etcétera. O sea, todos los salmos hablan del Señor. Ok. Pregunta de Yanira. Dice que si el Papa permitió que erigieran esa en Roma, esa estatua de ese demonio. Bueno, es que fue en la ciudad de Roma, no fue en el Vaticano. O sea, la ciudad de Roma, que es autónoma, es de Italia, la pusieron, me parece que es en el Coliseo romano, y es horrible. Yo les digo, búsquenla para que la vean y tengan motivos de oración, porque hemos llegado otra vez a la idolatría y el paganismo. Ok. Pregunta Carolina Fabián. ¿En cuál libro de la Biblia encuentro el diseño del templo con imágenes? En Primera de Reyes. Primera de Reyes me parece que es el capítulo 6, describe cómo se va construyendo y es impresionante porque da detalles por montones, que ahí incluso no solamente de cómo está hecho lo de adentro, sino lo de afuera y cómo está revestido cada cosa y cómo debe ser, perdón, decorado todo. Es Primera de Reyes, sí, 6, empieza ahí la narración. Ok. Pregunta Luis Madera que si todos los salmos son de David. No, eh, uno, ¿verdad? Dice los salmos de David en general, pero si ustedes agarran la Biblia, ustedes verán que el primer versículo siempre dice Salmo de David, o dice Salmo del coro, o dice Salmo del líder de no sé qué cosa. Siempre dice que de quién ese es el salmo. Ok. Mira, pregunta Yulisa de Dios que si podría por favor confirmar lo del Arca de la Alianza. ¿Qué representa en la actualidad y qué tenía dentro? El arca de la alianza no está escondida porque es la Virgen María, ya, ¿verdad? El arca de la alianza, según
la Biblia no existe entre nosotros ya. Y según nuestra fe, obviamente no existe entre nosotros, porque si es la Virgen María, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué contenía el arca de la alianza? Tres cosas: las tablas de la ley que se dieron a Moisés en el Sinaí, el maná que recogieron en el desierto, un gomor, una cantidad específica, y la vara de Aarón con la que él gobernaba, y la que floreció, etcétera, que se cree que era un almendro. Eso era lo que tenía el arca. Ok, pregunta Manuel David Pérez. Con relación a las imágenes que tenemos en las capillas y parroquias, cuando una persona que no sea católica nos hable en contra de dichas imágenes, ¿qué tenemos? ¿Cómo debería uno responderle a esa persona? Primero, sin que se sienta mal, y segundo, que lo pueda entender. Parece que Manuel no participó en el curso de apologética que Sí, nosotros dimos el año pasado. sí, pero es fácil, o sea, así como tú le puedes decir, así como tú tienes fotos de gente que tú quieres y no por eso tú eres idólatra por tener fotos, así nosotros tenemos cuadros, estatuas, etcétera, de gente que nosotros queremos, que son un ejemplo para nosotros, pero nosotros no creemos que de esa estatua sale poder, jamás en la vida. Es una representación, y agregaría a la iglesia, y es una catequesis, porque tú ves una imagen de un santo, tú ves la imagen de nuestro Señor Jesucristo y tu corazón automáticamente quiere la santidad, quiere convertirse en eso que está mirando. No es el yeso, no es la pintura, es lo que representa. Tú sabes, Omar, que cuando tú dices de la catequesis, también en la antigüedad a muchas personas que no tenían la cultura y el nivel de formación, de aprender, de leer, también se le daba catequesis con las imágenes. Exactamente, eso es cierto. Y yo digo que con tanto bombardeo que nosotros tenemos de publicidad y cosas negativas que nos invitan al pecado, al consumo, a todo eso, las imágenes realmente nos llevan a Dios y son de bendición. Lo que hay mucha cultura popular y gente que realmente dentro de la iglesia por ignorancia hace cosas con las imágenes que no es correcto, pero eso no es enseñanza de la iglesia, sino eso es la gente que lo aprende de manera, vamos a decir, de tradición, pero que está incorrecto. Así es, así es. Dice Giovanna, Omar, fuera del tema, por favor. Bueno, de un tema de la presentación, que cuando utilizas el azul, que no se ve bien, ya veremos en el video. Ah, está bien, Eh, está bien. ok, dice Adel, si colocan en internet Coliseo Romano, la estatua de Moloch, les aparecerá, que es lo que menciona Omar. Sí. Ahí ya saben, pueden buscar eso y ahí se les sale esa estatua. También aquí pregunta Ana Saldívar, ¿cómo el arca de la alianza es prefigura o es la Santísima Virgen María? Es prefiguración, o sea, es una manera de preparar el entendimiento de la Virgen María. ¿Por qué y cómo? Porque la presencia de Dios no estaba dentro del arca. Si ustedes leen bien, dirá que es encima del arca que ocurre la presencia. Dentro del arca existían esos elementos que yo describí. Entonces, porque existe el arca, viene la presencia de Dios. ¿Necesita Dios el arca para manifestarse? Antes no lo hacía. De hecho, fue él que quiso mandar a hacer un arca, y antes de eso él se manifestaba. Y para que entiendan mejor el aspecto cristiano, eso lo veremos el último día, en el Apocalipsis, cuando habla de la Virgen María en el capítulo 12, justamente antes habla del Arca de la Alianza, que desaparece y lo que aparece es la Virgen María. Pregunta el ingeniero Marcos López, ¿por qué Jesús es descendiente de David si María tuvo a Jesús siendo virgen? Es decir, que no es hijo carnal de José. Muy buena pregunta. Dentro de 2 semanas vamos a ver eso para empezar, la genealogía del Señor Jesucristo, pero esto nos deja entender una de dos cosas. José era descendiente de David y entonces, por ser padre putativo, entonces vino del linaje de David, así como por adopción, como sucedió, por ejemplo, con Isaac, como sucedió con todos los otros que fueron adoptados, hijos de esclava, etcétera.
o la Virgen María era del linaje de David y por lo tanto entonces el Señor Jesucristo vino. Esto segundo es hacia lo que se inclinan más los exegetas. ¿Por qué? Por aquello de la reina madre. Porque cada vez que se menciona un rey, se dice su mamá era fulana. Entonces, cuando ustedes ven la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, dice, y vino el Señor Jesús, cuya madre era María. Okay. Pregunta que sí, ¿por qué los templos modernos no son como los antiguos en lo que respecta a la arquitectura sacra? Pues yo realmente no sé, Jerry. Le voy a contar lo siguiente. Mi hermano menor es arquitecto y una vez yo le dije, mira, a mí me gustaría, si Dios me concede ser sacerdote, que tú me diseñes un templo, una parroquia. Y él lo que hizo fue abrir los ojos y suspirar. Y yo le dije, ¿qué fue? Y él me dijo, para eso hay que estudiar mucho. La arquitectura sacra eclesiástica no es fácil porque cualquier cosita tiene un significado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, lamentablemente, por favor, el gobierno introduzca aquí el presidente de la República, que nos construya un templo. Ah, fácil. 6 vigas, sus paredes, le tiran el techo, tú compras los bancos y listo. Ya, tú tienes 4 paredes y un techo y eso es un templo. Y lamentablemente se ha ido vaciando de significado. O sea, tú llegas a los templos ahora y nada representa nada, sino que es un lugar donde tú te sientas a ver lo que ocurre en el altar. Y no era así antes. Antes tú entrabas y desde que tú entrabas tenía que haber a mano derecha y a mano izquierda la pila bautismal y el confesionario, porque tú no puedes entrar a sentarte al sacrificio de la Eucaristía sin estar bautizado y sin estar confesado. Y entonces tú seguías hacia allá adentro. Y el presbiterio, o sea, donde está el sacerdote, se supone que tenía unas barandillas, porque el presbiterio representa el cielo. Y que entonces ese acontecimiento salvífico, el cielo se abre y se te da en la comunión en la boca. O sea, todas estas cosas se han ido perdiendo. Yo me imagino que por dejadez humana, más que por cambio, porque realmente no ha habido cambio en estos conceptos de arquitectura sacra. Me imagino también que es más costoso. Y un tema de costo, un tema humano, Claro, mundano. claro. Claro, es mucho más costoso, claro. ¿Cuál es el nombre de la imagen del Dios al cual Salomón adoraba? Yo Pregunta, les ¿cuál es la mencioné imagen del Dios? Sí. Les mencioné 3. Ese que les puse ahí es Moloch, que es el que hemos venido hablando, pero también están las Astartés, que eran como diosas de la fecundidad, y también Milcam, que es como una modificación de Moloch, que es sencillamente un toro a quien se le ofrecen sacrificios de vidas humanas para aplacarlo. Pregunta Iris Mora, y vamos aquí ya la última pregunta. ¿Qué representan los candelabros que mostraste en el templo? Ah, sí. La menorá representa la presencia de Dios. Claro, luego entonces viene a representar, vamos a ver la semana que viene, la victoria de los macabeos y también la preparación para la fiesta de las semanas, etcétera. Es sencillamente un símbolo propio del judaísmo, donde este candelabro representa la fiesta de las luces, o sea, se va preparando todo para que sea iluminada la vida del judío. Los cristianos no usamos eso, nosotros tenemos candelabros en el altar de otra manera. Bueno, Omar, vamos por favor a pedirte que haga la oración final y Vale. a todos los que están acompañándonos, también las gracias por siempre estar ahí con nosotros. Para nosotros un verdadero placer poder compartir con todos ustedes. Buenas noches, Omar, te dejo para la oración final. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas que nos permites aprender. Aumenta en nosotros el deseo de conocerte, que no nos consideremos ya conocedores de ti, sino que empecemos siempre, cada día, a buscarte como si nunca te hubiéramos buscado. Pon en nosotros, Señor, la sed de ti,
para que queramos buscar y encontrar esa agua que es el surtidor que brota para la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Señora Santísima, que fuiste prefigurada en el arca, a ti te pedimos que nos acompañes, que tú separes las aguas de estos ríos que pueden ahogarnos, que tú, Madre Santísima, seas la que prepare el lugar santísimo y así nosotros podamos volver algún día pronto con normalidad a los templos y volver a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Y cuida, Madre, nuestro sueño, cuida nuestros deseos y anhelos, y que nuestros anhelos sean siempre los mismos tuyos, esos de ese inmaculado corazón, y así entonces, por la intercesión de San Pablo, apóstol, y de todos y cada uno de los ángeles y santos, nosotros podamos ser dignos algún día de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre